Mi marido trajo a sus padres del pueblo para que vivieran con nosotros y los cuidara sin consultarme. Esbocé una sonrisa de desprecio. ¿Con qué derecho los había traído? Tras decir eso, cancelé inmediatamente el pago de la hipoteca mensual, dejándolos sin nada. ¿Qué harías tú si al volver del trabajo encontraras en medio de tu piso de 1 millón de euros unos sucios sacos de arpillera de tus suegros? Durante 3 años me partí el lomo asumiendo las cargas familiares en lugar de mi marido, quien siempre cantaba la misma canción de que venía de una familia humilde. Lo que recibí a cambio fue un complot para robarme todos mis bienes, infidelidades descaradas y, lo más aterrador, un diario que detallaba un plan para asesinarme. Desde la posición de una esposa acorralada, le di la vuelta a la partida para enviar a la cárcel a ese traidor. Escucha esta historia hasta el final para presenciar esta asfixiante venganza. Era un viernes por la noche bastante tarde. Arrastraba mis pies agotados tras una semana agotadora de campañas de marketing de regreso a mi piso en el centro de Madrid. El pitido familiar de la cerradura inteligente sonó, pero lo que me recibió detrás de la puerta no fue la paz habitual. Me golpeó de inmediato la vista. Plantados en medio del salón, sobre el reluciente suelo de parqué, había unos sucios sacos de arpillera atados con cuerdas de nailon rojo. La tierra rojiza del fondo de los sacos se había esparcido, manchando la inmaculada alfombra blanca de lana. Un olor a viaje en autocar mezclado con el hedor a humedad de cosas que llevaban tiempo sin lavarse me penetró en la nariz. Desde la cocina resonaban risas y voces animadas. Alejandro, mi marido de 32 años, estaba sirviendo comida con entusiasmo a sus padres. Sobre la mesa del comedor había un despliegue de platos típicos del pueblo, grasientos y esparcidos por todas partes. Al verme entrar, la sonrisa en el rostro de Alejandro se congeló por un segundo, y rápidamente se rascó la cabeza, frotándose las manos con actitud despreocupada. Dijo que ya había llegado, que había sido todo muy rápido. Iba a avisarme, pero estaba tan ocupado recogiendo a sus padres que se le olvidó por completo. Dijo que sus padres nos echaban mucho de menos y cogieron un autobús para quedarse unos días. Me dijo que me lavara las manos y me sentara a comer la comida caliente. Mi suegra, que estaba masticando un trozo de carne, me miró de arriba abajo. Observando mi traje de chaqueta de marca, frunció el labio y soltó con desdén que en el pueblo estaban acostumbrados a cenar pronto y que si esperaban a que la nuera directiva volviera del trabajo, se morirían de hambre. Añadió que me fuera a duchar, que ya recogería ella la casa, porque con esa cara de amargada que traía les quitaba el apetito a todos. Mi suegro, por su parte, fumaba un puro barato y fuerte de forma pensativa junto a la cortina de la ventana. El humo denso impregnaba la cara seda de las cortinas. La ira me subió hasta la coronilla. Pero los años de batallas en el mundo empresarial me habían enseñado una cosa. El primero que grita es el que pierde. No respondí. En lugar de lanzarme a discutir o tirar cosas, acerqué tranquilamente una silla al sofá y me senté cruzando las piernas. De mi bolso saqué un frasco de esmalte de uñas de color rojo intenso y abrí la tapa sin prisa. El ligero olor a químico se esparció, ahogando el olor a humo. Alejandro frunció el ceño, se acercó y su voz empezó a sonar tensa. Me preguntó qué actitud era esa. Sus padres se habían tomado la molestia de venir a visitarnos y yo, en lugar de saludar, me ponía a pintarme las uñas sin mostrar respeto por nadie. Soplé suavemente sobre la uña recién pintada, sin molestarme en levantar la vista, y mi voz sonó fría y monótona en el espacio que se iba quedando en silencio. Pregunté para qué iba a saludar a unas personas que estaban a punto de arrebatarme mi dormitorio. Aproveché para anunciarles a él y a sus padres una buena noticia. Esa misma mañana había ido al banco a hacer los trámites para suspender el pago de la hipoteca de 3.000 euros mensuales de ese piso. Crash. El plato en las manos de mi suegra cayó al suelo, haciéndose añicos. Alejandro abrió los ojos de par en par, con la cara roja de rabia, y se abalanzó para golpear la mesa de centro. Me llamó loca y me preguntó qué estaba diciendo. Cuestionó qué significaba dejar de pagar la hipoteca, diciendo que si el banco embargaba la casa, todos acabaríamos viviendo debajo de un puente. Afirmó que era un bien ganancial y me exigió saber con qué derecho tomaba esa decisión por mi cuenta. Me eché a reír. La risa afilada y sarcástica hizo que Alejandro retrocediera medio paso. Cerré el frasco de esmalte. Me levanté lentamente y miré directamente a los ojos a mi traicionero marido. Le pregunté si no le daba vergüenza hablar de bienes gananciales. Esa casa la habían pagado mis padres, poniendo una entrada de cientos de miles de euros como regalo de bodas, y las escrituras estaban únicamente a mi nombre. El pago de la hipoteca de 3.000 euros al mes durante los últimos 3 años había salido íntegramente de la cuenta donde ingresaban mi nómina.
Le pregunté si él o su familia habían puesto un solo céntimo en esa casa para reclamar ser los dueños. Alejandro tartamudeó, su cara pasando del rojo a una palidez enfermiza. Dijo que, al estar casados, el dinero de uno era el dinero de ambos y me acusó de ser una mujer mezquina por calcularlo todo al milímetro con su familia. En ese momento, mi suegra empezó a hacer un drama, golpeándose los muslos con las manos. Clamó al cielo, lamentándose de que su pobre hijo se hubiera casado con una mujer que, por ganar dinero, pisoteaba a su familia política. Gritó que su hijo también había contribuido a esa casa y me advirtió que no intentara jugársela. Sonreí con desprecio. Saqué mi teléfono del bolsillo y busqué rápidamente una captura de pantalla que había guardado cuidadosamente esa misma tarde. Era la cruel verdad que había descubierto por casualidad al sincronizar el iPad de Alejandro en casa aquella mañana. Giré la pantalla del teléfono, poniéndola directamente frente a los rostros de las 3 personas que estaban actuando en aquella farsa de familia feliz. Con voz clara y firme, leí cada palabra. El mensaje decía que su madre debía ir subiendo sus cosas, que luego él tiraría mis sacos en medio de la casa para darme un susto. Decía que esa noche recogiera todo, que me mandaría a la habitación pequeña, y que sus padres se quedarían con el dormitorio principal, pidiéndole a su madre que fuera ganando terreno. Aseguraba que tarde o temprano pondría la casa a su nombre, que esperaría el momento oportuno para echarme y llevarla a ella a vivir allí para disfrutar de la buena vida. Todo el salón cayó repentinamente en un silencio sepulcral, solo se escuchaba el borboteo de la olla en la cocina. Los ojos de Alejandro estaban desorbitados y su boca abierta, incapaz de articular palabra. Levantó la mano con la intención de arrebatarme el teléfono, pero fui más rápida y lo guardé en el bolsillo. Mi suegra cesó de golpe su llanto fingido, su rostro se quedó sin una gota de sangre y miró torpemente a su hijo pidiendo ayuda. Les pregunté qué otra obra de teatro pensaban interpretar. Crucé los brazos, paseando mi mirada por cada uno de sus falsos rostros. Le pregunté a Alejandro si creía que yo era tan estúpida como para dejarme llevar por la nariz durante 3 años. Caminé hacia el zapatero, cogiendo con total tranquilidad una pequeña maleta que había pedido a alguien que me trajera en secreto antes de entrar a casa. Les dije que había dejado de pagar la hipoteca de la casa y que el banco enviaría un aviso de embargo en los próximos días. Les indiqué que si tanto les gustaba el dormitorio principal y ese piso de 1.000.000 de euros, podían quedarse y pagar la deuda. Les recordé que debían abonar 3.000 euros al mes puntualmente si no querían que les tiraran las cosas a la calle. Alejandro, aterrado, corrió a agarrarme del brazo, su voz empezando a temblar, pidiéndome que no hiciera ninguna locura. Él sabía perfectamente que con su mísero sueldo de 1.500 euros no tenía forma de pagar la deuda del banco. Me zafé bruscamente de su agarre, con una mirada que solo reflejaba asco. Le dije que me iba a dormir a un hotel porque el aire allí apestaba a basura y no podía respirar. Tras decir eso, cerré de un portazo la puerta de roble detrás de mí, dejando a esas 3 personas mirándose fijamente entre el montón de sucios sacos de arpillera y sus sueños de robarme la casa recién hechos pedazos. De pie en el ascensor que descendía hacia el aparcamiento subterráneo, me permití al fin soltar un largo suspiro. La mano que sostenía el asa de mi maleta temblaba, no por miedo, sino por un dolor sordo que acababa de ser desgarrado. Esta guerra apenas comenzaba. Un hotel de gran lujo en pleno corazón de Madrid me recibió con sus luces de cristal dorado y una atmósfera escalofriantemente silenciosa. Apenas se cerró la puerta de la habitación, dejé caer la maleta sobre la alfombra de terciopelo. Mi cuerpo, sin fuerzas, se deslizó por la pared. La coraza de la fría e implacable directora de marketing que había mostrado en el salón hace un momento se rompió en 1000 pedazos como una máscara destrozada. Hundí el rostro en mis rodillas y rompí a llorar. No eran lágrimas escandalosas, sino sollozos ahogados de una indignación que me desgarraba las entrañas. Más de 30 minutos después, el timbre sonó insistentemente. Lucía, mi mejor amiga desde la época universitaria, y también mi socia de negocios desde hacía años, irrumpió en la habitación como un huracán. Al verme desplomada en el suelo, con los ojos hinchados y el rímel corrido, Lucía se compadeció. Tiró a un lado su caro bolso y se arrodilló para abrazarme fuertemente. Me preguntó qué había pasado, diciendo que le había enviado un mensaje muy seco diciéndole que iba urgentemente a un hotel, y que cuando me llamó no contesté. Me preguntó, con voz ronca por la preocupación, si Alejandro había vuelto a hacer de las suyas mientras me apartaba los mechones enredados de la frente. Apoyé la cabeza en el hombro de Lucía. Respiré hondo y, apretando los dientes, logré articular que todo había terminado, que había sido una estúpida durante 3 años criando a un nido de víboras.
Sentada en la cama de sábanas inmaculadas, me bebí de un trago el agua helada de una botella, dejando que el frío bajara hasta mi estómago con la esperanza de apagar el fuego de la indignación que ardía en mi pecho. Los recuerdos de 3 años de un matrimonio ciego se reprodujeron en mi cabeza como una pésima y sarcástica película en blanco y negro. Alejandro y yo nos conocimos cuando ambos dábamos nuestros primeros pasos en nuestras carreras profesionales. En aquel entonces, me cegó la apariencia de chico bueno y con ambición de un joven de pueblo que venía a la capital a buscarse la vida. Cuando nos casamos, a mis padres les daba pena su hija. Así que invirtieron una fortuna para dar la entrada de aquel piso de lujo de 1.000.000 de euros para nuestro hogar. Las escrituras estaban solo a mi nombre. Sin embargo, la deuda bancaria de 3.000 euros al mes la asumí yo sola partiéndome el lomo. Actualmente, como directora de marketing, mi sueldo base más las comisiones mensuales rondaban los 8.000 euros. Mientras tanto, Alejandro llevaba años estancado como un simple subdirector de departamento en una pequeña empresa de suministros. Su sueldo mensual a duras penas llegaba a los 1.500 euros. Y, sin embargo, puntualmente cada día 5 de mes cuando cobraba, él solo transfería a mi cuenta la insignificante cantidad de 400 euros, acompañados de su excusa habitual recitada de memoria. Decía que venía de una familia humilde, que su punto de partida era bajo, y que como yo era una gran directiva, debía ser comprensiva y llevar el peso de la familia por él. Afirmaba que debía quedarse con el resto del dinero para hacer relaciones públicas y ascender. Yo le creí. O al menos, me obligué a mí misma a creerlo. Durante 3 largos años, con esos míseros 400 euros, él exigía que la cena diaria tuviera 3 platos con carne y pescado, que la casa estuviera reluciente, y que su ropa de trabajo fuera de marca y estuviera perfectamente planchada. La enorme cantidad de dinero restante para mantener ese lujoso estilo de vida, desde la hipoteca, los gastos de luz y agua, los gastos de la comunidad, hasta nuestros caros viajes de pareja, salía íntegramente de mi bolsillo. Me dejaba la piel en el trabajo, aceptaba proyectos extra y trabajaba día y noche solo para mantener las apariencias de una familia perfecta. Siempre tenía que cuidar cada una de mis palabras para no herir su frágil ego masculino. Y en respuesta a todo ese sacrificio de mi juventud, recibía un complot para arrebatarme descaradamente la casa y echarme a la calle en secreto por parte de las mismas personas a las que llamaba familia política. Lucía golpeó el colchón con fuerza y apretó los dientes de rabia tras escuchar mi relato de lo sucedido en el salón esa misma tarde. Dijo que ya me lo había advertido hacía tiempo, que esos hombres que siempre usan la excusa de ser pobres para eludir sus responsabilidades y exigir la compasión de las mujeres nunca traen nada bueno. Me preguntó qué pensaba hacer y si iba a pedir el divorcio. Antes de que pudiera responder, la pantalla de mi teléfono sobre el tocador se iluminó. El tono de llamada sonó estridente en el silencio de la habitación. En la pantalla aparecía claramente el nombre de la persona que llamaba: Beatriz, la hermana pequeña de Alejandro. Lucía arqueó una ceja, mirándome con desconfianza. Le hice una señal para que guardara silencio. Respiré hondo para recuperar mi tono de voz tranquilo. Deslicé el dedo para aceptar la llamada y activé el altavoz. Beatriz sollozó desde el otro lado de la línea, sonando tan lúgubre como si hubiera un funeral en su casa. Dijo que sus padres la habían llamado llorando para contárselo todo. Me preguntó dónde estaba y cómo tenía el corazón de irme en medio de la noche. Aseguró que si su hermano se había equivocado, podíamos hablarlo a puerta cerrada. Añadió que sus padres habían venido del pueblo sin saber nada, y que yo había sido muy cruel al amenazar con echarlos a la calle y cortar el pago de la hipoteca. Me acusó de ser despiadada y me advirtió que los vecinos se reirían de nosotros. Me eché a reír con frialdad y mi mirada se endureció. Le pregunté si realmente sus padres no sabían nada o si habían sido ellos mismos los que planearon empaquetar mis cosas para robarme el dormitorio. Le dije a Beatriz que ya estaba harta de esa farsa de familia feliz y que me daba asco. Le pregunté si llamaba para seguir actuando en lugar de su hermano. Al darle en el clavo con un tono totalmente implacable, la voz de Beatriz se congeló al otro lado de la línea y su llanto fingido cesó de golpe. Pasaron unos segundos de silencio, y su tono cambió radicalmente, volviéndose estridente, insolente y cortante. Me gritó que no me pasara, que si me creía que por tener dinero podía hacer lo que quisiera y pisotear a su familia como me diera la gana. Afirmó que esa casa también le pertenecía a su hermano y que no permitiría que yo me la quedara toda. Me advirtió que los estaba llevando al límite y que su hermano tampoco se quedaría de brazos cruzados. Le pregunté con voz ronca qué planeaban hacerme, sintiendo que mi paciencia se había agotado por completo.
Beatriz siseó con resentimiento, y en un arranque de furia, soltó una retahíla de amenazas descontroladas. Dijo que su hermano ya lo había decidido. Si me atrevía a presentar los papeles del divorcio y a echarlo de la casa, iría directamente a mi empresa a armar un escándalo. Difamaría y me acusaría de robar dinero de las comisiones de marketing, de crear fondos ilegales y de hacer tratos sucios con los socios. Dijo que entonces veríamos si podía mantener mi puesto de directora. Me aconsejó que fuera lista y eligiera. O volvía dócilmente a casa a pedirle perdón a sus padres, o terminaría con mi reputación y mi carrera destruidas. El pitido de la llamada cortada bruscamente resonó de manera escalofriante en la habitación del hotel. Me quedé atónita por un momento, y luego una sonrisa de medio lado se dibujó lentamente en mis labios. Mis lágrimas ya se habían secado por completo, e incluso Lucía, sentada a mi lado, se quedó boquiabierta ante la bajeza y desvergüenza inimaginable de los hermanos. La última gota había colmado el vaso. La paciencia, la tolerancia y el poco afecto conyugal que aún quedaba en mí, fueron aplastados definitivamente y convertidos en cenizas. Alejandro no solo planeaba robarme la casa, sino que también era tan despiadado como para querer destruir mi medio de vida, la carrera que había construido a base de sangre y lágrimas. Pretendía usar su condición de marido para pisotearme hasta lo más hondo y chantajearme con mi profesión. Lucía, al darse cuenta de que él iba a jugar sucio, me agarró la mano con preocupación. Dijo que, aunque yo hiciera las cosas legalmente y mi gestión de las comisiones de marketing fuera impecable, si él iba a la empresa a hacer un escándalo y a difundir rumores, el Consejo de Administración consideraría que yo tenía problemas éticos y escándalos en mi vida privada. Mencionó que las acciones de la empresa estaban en un momento delicado y que al director Martín no le gustarían esos escándalos. Me levanté de un salto y me dirigí hacia el gran espejo de la habitación. La mujer demacrada con los ojos hinchados de hacía un momento había desaparecido por completo. El reflejo en el espejo era ahora el de una pantera negra preparándose para cazar, con los ojos ardiendo con la llama de la crueldad y la determinación. Llamé a Lucía con un tono tan firme que cada palabra cayó como un clavo sobre el suelo. Le recordé que su empresa solía colaborar con una agencia de detectives privados muy profesional para investigar a la competencia. Le pregunté si seguía en contacto con ellos. A Lucía se le iluminaron los ojos y asintió enérgicamente. Me dijo que el jefe de equipo de esa agencia trabajaba de forma sumamente discreta y rápida. Me preguntó si planeaba investigarlo a él. Le respondí que sí, mirándola directamente a los ojos. Le expliqué que durante 3 años, de sus 1.500 euros de sueldo solo me daba 400, y quería saber a dónde iban a parar los 1.100 euros restantes más todas las pagas extras y bonos de Navidad de todos esos años. Le dije que un hombre que siempre se excusaba diciendo que era pobre y al que le dolía gastarse unas decenas de euros en una camisa, no podía estar gastando el dinero en relaciones públicas como decía. Le pedí que contactara inmediatamente con el detective para investigar todo el historial bancario, los extractos de las tarjetas de crédito, las relaciones externas y la rutina detallada de Alejandro durante esos 3 años, sin pasar por alto el más mínimo detalle. Saqué mi teléfono. Hice unos movimientos rápidos y transferí una gran suma de dinero a la cuenta de Lucía como anticipo. Le dije que el dinero no era problema, que les dijera que movilizaran a todo su personal porque necesitaba resultados lo antes posible. Alejandro quería acorralarme hasta la muerte, así que yo le arrancaría primero su máscara de decencia para ver quién iba a terminar con su vida arruinada. Aquella noche, mientras la capital se sumía en un sueño profundo, se selló un contrato encubierto. La cacería comenzaba oficialmente, y yo, de ser una presa acorralada, había impregnado de veneno mis propias flechas. Solo tardaron 2 días en que la agencia de detectives que Lucía recomendó me enviara los resultados. El domingo por la mañana, sentada en una cafetería solitaria en una esquina, abrí con manos temblorosas un grueso expediente marcado como alto secreto. Lo que revelaban aquellas frías hojas me produjo náuseas. Durante todos aquellos años, Alejandro se quejaba de ser pobre y tener un sueldo bajo, aportando solo una miseria al presupuesto familiar. Pero a mis espaldas resultaba ser un hijo muy devoto y un amante sumamente generoso. Los extractos bancarios demostraban claramente que el día 5 de cada mes, Alejandro transfería directamente 250 euros a la cuenta de su madre en el pueblo. A lo largo de 3 años, la cifra rondaba los miles de euros. Pero eso no era todo. Los extractos de su tarjeta de crédito fueron una verdadera bofetada. Los cargos, que ascendían a decenas de miles de euros, no estaban destinados a ascender mediante relaciones públicas como él había inventado. Todo se había dilapidado en lujosas cenas a la luz de las velas en elegantes restaurantes franceses y en regalos de marcas de lujo. Y la beneficiaria,
Según mostraban las nítidas fotografías tomadas por los detectives, era una jovencita en prácticas de 22 años que trabajaba en su misma empresa. En las fotos, mi marido, el que siempre se quejaba de no tener dinero, sonreía radiante mientras rodeaba por la cintura a aquella chica con actitud cariñosa saliendo del vestíbulo de un lujoso hotel. Pero lo peor de todo, lo que me hizo estremecer por la perversidad de esa familia, estaba en la última página. Según las grabaciones y la investigación de los detectives, los 250 euros que Alejandro enviaba a su madre cada mes no se gastaban. Mis suegros lo habían ahorrado todo, ocultándolo cuidadosamente en fajos de billetes en el fondo de los 3 sucios sacos de arpillera que acababan de traer a mi casa el viernes por la noche. Su cruel plan estaba claramente trazado. Alejandro me forzaría a divorciarme amenazando mi carrera y mi reputación. Luego exigiría dividir a medias el piso de 1.000.000 de euros alegando que era un bien adquirido durante el matrimonio. Pretendían usar la mitad del dinero que me robarían, junto con el dinero escondido en los sacos, para comprarse abiertamente un chalet en Madrid y traer a toda la familia a vivir a lo grande. Ao ver esas fotos y ese plan tan sucio, no lloré ni grité. Solo sentí un asco que me provocó arcadas. Aquella tarde entré en mi piso con la actitud de la verdadera dueña. El almuerzo de mi familia política transcurría animadamente. Mi suegra, que estaba saboreando un trozo de carne, al verme entrar me lanzó una mirada llena de indirectas, diciendo que pensaba que me había ido para no volver, añadiendo que una mujer casada que se iba de casa por la noche por un enfado debía ser castigada. Alejandro, sentado con las piernas cruzadas, escupió un palillo y preguntó con tono arrogante qué tal me había ido, si los días en el hotel me habían abierto los ojos. Me dijo que mi comportamiento hacia sus padres el otro día había sido un error total y que, si era inteligente, les pediría perdón y luego iría al banco a reanudar el pago de la hipoteca. Me ordenó que dejara de hacer rabietas porque estaba harto. Sin decir palabra, me dirigí directamente a la mesa y arrojé con fuerza el grueso expediente frente a Alejandro. El golpe seco asustó a todos los presentes. Le ordené con frialdad que lo abriera y mirara, y que luego me explicara de qué estaba tan harto, si de sus relaciones públicas en hoteles o de pasarse el día conspirando para robarme la casa. Alejandro frunció el ceño, tomó el expediente, y al hojear las 2 primeras páginas, el color desapareció de su rostro, dejándolo pálido como la cera. Cuando vio las fotos entrando al hotel con la becaria, y los recibos de las transferencias a su madre, le temblaron las manos de tal forma que dejó caer los papeles sobre la comida a medio empezar. Mis suegros no entendían qué pasaba. Su madre se apresuró a dejar los palillos y a recoger los papeles para mirarlos. Aunque no comprendía del todo los documentos bancarios, al ver las fotos de su hijo abrazado a otra mujer, se quedó paralizada. Acorralado, la fachada de buen chico de Alejandro se desmoronó por completo. Se levantó de un salto, cínico y descarado, y me gritó a la cara con el tono de alguien que no tiene escapatoria. Me preguntó qué importaba eso, diciéndome que me mirara a mí misma, que siempre estaba obsesionada con el trabajo y el dinero. Afirmó que yo despreciaba a su familia por ser pobre, y me preguntó si alguna vez había sido cariñosa con él. Cuestionó qué tenía de malo buscar fuera a alguien que lo entendiera, y justificó que enviar dinero a su madre para su vejez era su deber como hijo. Me eché a reír. La risa sarcástica resonó en toda la sala. Le pregunté si su deber como hijo consistía en explotar el sudor y las lágrimas de su mujer, conspirando con sus padres para esconder dinero en esos sacos de arpillera para luego intentar robar la mitad de mi casa y comprar otra. Le dije que era un hombre perfectamente despreciable. Alejandro se puso rojo de furia. Y, con las venas del cuello marcadas, me señaló con el dedo ordenándome que me callara. Gritó que si las cosas eran así, nos divorciaríamos. Pero me advirtió que no me creyera indispensable. Declaró que ese piso era un bien adquirido después de casarnos y que la ley establecía claramente que era un bien ganancial, por lo que lo dividiríamos a medias, asegurando que no se iría con las manos vacías. Mi suegra, al escucharlo de dividir el piso de 1.000.000 de euros, iluminó la mirada y se apresuró a apoyar a su hijo, señalándome y regañándome a gritos. Afirmó que su hijo ya había aguantado suficiente a una esposa como yo durante 3 años, y que debíamos divorciarnos de inmediato. Dijo que la ley era clara, y que no permitiría que yo me quedara con todo el patrimonio. Me miraban victoriosos, creyendo que tenían la victoria asegurada y que su oscuro plan había sido un éxito rotundo, pero estaban muy equivocados. Miserablemente equivocados. Me senté tranquilamente, y saqué de mi bolso un documento plastificado con el sello rojo de una notaría. Lo deslicé sobre la mesa de cristal hasta que quedó justo frente a Alejandro. Le pregunté si realmente quería dividirlo a medias, y le ordené que abriera bien los ojos y leyera.
Alejandro tomó el papel y su mirada recorrió el título en negrita. Acuerdo prematrimonial de separación de bienes. Leyó cada línea. Sus labios temblaban, y su rostro pasó de rojo a pálido y luego a gris como la ceniza. El documento establecía claramente que todo el dinero utilizado para comprar ese piso era una donación exclusiva de mis padres para mí. La deuda hipotecaria también era mi responsabilidad exclusiva y se pagaba con mis ingresos personales. En cualquier caso de divorcio, la casa era mi propiedad exclusiva. Alejandro no tenía ningún derecho ni obligación sobre ella. El acuerdo tenía las firmas de ambos y el sello de la autoridad competente fechado antes de la boda. La confianza, la arrogancia y la codicia de Alejandro se derrumbaron por completo en un abrir y cerrar de ojos. Retrocedió, le temblaron las piernas. Tropezó con la pata de una silla y cayó de bruces al suelo. Tartamudeó, sudando a mares, diciendo que no podía ser, recordando que en su momento, yo le dije que era solo un trámite para que mis padres estuvieran tranquilos. Le respondí que efectivamente era para que mis padres estuvieran tranquilos entregando su patrimonio a su hija, evitando que parásitos como él se lo robaran. Y la verdad había demostrado que mis padres no se equivocaban al juzgar a las personas. Me levanté, me acerqué a donde Alejandro había caído y lo miré desde arriba con una mirada gélida. Toda la casa volvió a sumirse en un silencio sepulcral. Mis suegros no entendían exactamente qué era el acuerdo prematrimonial, pero al ver el estado lamentable y desesperado de su hijo, comprendieron por sí mismos que su sueño de comprar una casa en la capital se había esfumado. Declaré con firmeza cada palabra, clavándoselas como clavos en la piel. Les anuncié que al día siguiente mi abogado enviaría la demanda de divorcio directamente al Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Añadí que les daba exactamente 3 días para recoger sus sucios sacos de arpillera y largarse por su propio pie de mi casa. Les advertí que si pasado ese tiempo no se habían ido, llamaría a la policía y a la seguridad del edificio para echarlos a la calle por allanamiento de morada. Sin darles tiempo a balbucear una palabra más, me di la vuelta y salí directamente por la puerta. Había ganado esta batalla psicológica por aplastamiento, una victoria satisfactoria en la que le había arrancado la máscara de decencia a mi pésimo marido antes de poner fin oficialmente a ese matrimonio basura. El lunes por la mañana, Madrid recibió la primera ola de frío de la temporada con una llovizna incesante. Pero el frío de la calle no era nada comparado con la frialdad de mi corazón en ese momento. Pedí la mañana libre en la empresa, y me reuní con el abogado García en una tranquila cafetería del Paseo de la Castellana. El abogado García, un hombre de unos 50 años con gafas de pasta, revisó cuidadosamente cada página del expediente que le llevé, desde los extractos bancarios y las tarjetas de crédito, hasta las fotos del detective de Alejandro y la becaria, pasando por la copia del acuerdo de separación de bienes. Se ajustó las gafas, dio un sorbo a su té caliente y asintió. Me dijo que había actuado de forma muy discreta e inteligente. Me aseguró que con esas pruebas irrefutables de infidelidad y desvío de fondos, sumadas al acuerdo prematrimonial perfectamente legal, Alejandro no tenía ni un 1% de posibilidades de disputarme el piso de 1 millón de euros. Me prometió que enviaría la demanda de divorcio por mensajería urgente al Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Alejandro esa misma tarde. Tal y como le había pedido, si Alejandro quería destruir mi reputación, el abogado se encargaría de que toda la empresa conociera la verdadera cara del subdirector. Solté un suspiro de alivio, le di las gracias, y le comenté que esa tarde me pasaría por casa a recoger algunas cosas personales y documentos importantes para irme a vivir fuera definitivamente hasta que el juzgado resolviera todo. Le confirmé que les había dado 3 días de plazo para que se fueran por su cuenta. Tras despedirme del abogado García, tomé un taxi directamente hacia mi piso de lujo. Era mediodía, así que di por sentado que Alejandro estaría en la empresa y que sus padres estarían recogiendo sus trastos de pueblo. Pero justo al salir del ascensor, mi intuición de mujer me advirtió que algo iba mal. La puerta principal estaba entreabierta, sin llave, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Empujé la puerta de roble y la escena ante mis ojos me dejó paralizada. Mi impecable piso de 1 millón de euros parecía ahora un campo de batalla recién bombardeado. El jarrón de cristal de la mesa de centro estaba destrozado, con los cristales esparcidos por la blanca alfombra de lana. Los cojines del sofá estaban rajados, y el relleno colgaba por todas partes. Los libros y documentos de las estanterías habían sido tirados al suelo. El hedor de los 3 sacos de arpillera había desaparecido, siendo sustituido por una desolación escalofriante. Corrí hacia el dormitorio principal. El armario estaba abierto de par en par y todos mis vestidos de marca habían sido arrojados al suelo sin ningún cuidado.
Pero lo peor no era esa pila de ropa destrozada. La caja fuerte digital empotrada en la pared había sido forzada con un objeto contundente y las bisagras estaban rotas. Me temblaron las manos al meterlas dentro. Estaba vacía. La escritura de la casa. El documento que certificaba mi propiedad sobre ese bien de 1.000.000 de euros, y el original del acuerdo de separación de bienes que había guardado celosamente durante 3 años, habían desaparecido. Busqué desesperadamente en el joyero y en el estante de los bolsos en la esquina de la habitación. Mis 2 bolsos de edición limitada de Hermès y Chanel, por los que había esperado una eternidad, y el conjunto de joyas de diamantes del aniversario de bodas valorado en más de 20.000 euros también se habían esfumado. La furia me subió hasta la cabeza, sintiendo un nudo amargo en la garganta. Resultaba que, al darse cuenta de que no podía robarme la casa por la vía legal, Alejandro había optado por la bajeza más vil de un ladrón. Creía que con solo robar la escritura y destruir el original del acuerdo prematrimonial, yo me quedaría sin nada, y él podría adueñarse de todo con total descaro. Era ridículo y estúpido. No lloré. Porque aquella escoria no merecía que derramara ni una sola lágrima más. Saqué mi teléfono de inmediato y llamé directamente a la administración del edificio y a la Policía Nacional. En solo 15 minutos, 2 agentes y el jefe de seguridad del edificio estaban allí. El piso fue acordonado para preservar la escena del crimen. Exigí que se extrajeran todas las grabaciones de las cámaras de seguridad del pasillo principal y de los ascensores. Sentada en la sala de seguridad, mirando las pantallas, vi cómo los despreciables actos de la familia de Alejandro quedaban expuestos sin perder detalle. La cinta mostraba a las 4 de la madrugada de ese mismo día, mientras el edificio dormía, a Alejandro saliendo por la puerta con mis 2 bolsos de lujo colgados del brazo y metiendo cosas a toda prisa en una enorme bolsa de basura negra. Su rostro reflejaba el miedo, mirando furtivamente a su alrededor como una rata asustada por la luz. Detrás de él, sus padres cargaban trabajosamente con los 3 sacos de arpillera, que ahora estaban mucho más abultados, y que seguramente contenían más objetos de valor míos. Le pregunté al agente de policía si lo había visto claro. Y señalé la pantalla con voz firme y cortante. Le expliqué que aquello ya no era una disputa civil entre esposos, sino que ese hombre había destrozado mis bienes a propósito. Había forzado la caja fuerte. Y había robado escrituras, documentos importantes y objetos personales valorados en decenas de miles de euros. Exigí que se levantara atestado en el lugar y que se iniciara un proceso penal por robo con fuerza de gran cuantía. El agente tomó notas cuidadosamente en su libreta, asintió con seriedad y me miró. Me tranquilizó asegurándome que, dada la escena de destrucción y las pruebas e imágenes tan claras, los hechos constituían un delito penal y lo reportarían a la Brigada de Investigación Criminal de la Comisaría de Distrito para que se hicieran cargo de inmediato. Me aclaró que, aunque él tuviera las escrituras, no podría hacer ninguna transacción sin mi consentimiento y firma, y que el valor de las joyas y bolsos robados era suficiente para que pasara años en la cárcel. Acababa de firmar el atestado cuando mi teléfono empezó a sonar en mi bolso. En la pantalla apareció la palabra marido. Activé el altavoz y acerqué el teléfono a la grabadora del policía. La voz de Alejandro sonó desde el otro lado, pero ya no quedaba ni rastro de la arrogancia y codicia de quien exigía dividir los bienes el día anterior. En su lugar, se escuchaban súplicas desesperadas, temblorosas y sumamente cobardes. Me suplicó que retirara la denuncia, diciendo que la comisaría de policía acababa de llamarle al trabajo para que fuera a declarar. Dijo que estaba aterrado y que el director de su empresa lo había despedido al enterarse de todo. Me mantuve erguida, con los brazos cruzados, y le respondí con la voz más fría posible. Le pregunté irónicamente si el pobre subdirector ahora tenía miedo, cuestionándole si sintió miedo cuando usó una palanca para reventar mi caja fuerte a las 4 de la mañana, cuando metió mis joyas de 20.000 euros en su bolsa y cuando se escabulló en la noche con las escrituras. Alejandro gritó por teléfono, respirando con dificultad como alguien a punto de ahogarse, admitiendo que se había equivocado por completo. Explicó que sus padres le incitaron, diciéndole que si se llevaba los papeles yo lo perdería todo y tendría que suplicarle a su familia. Aseguró que solo fue un momento de locura y me pidió que tuviera piedad por nuestros 3 años de matrimonio, rogándome que retirara la denuncia y prometiendo devolverme todo intacto. Solté una carcajada de profundo desprecio. Le pregunté si 3 años de infidelidad eran un momento de locura. Si conspirar para robarme la casa era un momento de locura. Y si reventar la caja fuerte y robar también lo era. Le dije que la ley no tenía lugar para momentos de locura. Y que,
Aunque quemara el original del acuerdo prematrimonial, la notaría guardaba una copia. Añadí que la escritura que tenía era solo papel mojado, y que él mismo había cavado su propia tumba. Alejandro, desesperado, me dijo que no podía ser tan cruel de acorralarlo hasta la muerte. Le respondí con dureza que había sido él quien había elegido su final, y sentencié que a partir de ese momento cualquier comunicación suya o de su familia conmigo sería a través de mi abogado y de los investigadores. Le informé que había solicitado una orden de alejamiento para proteger mi integridad física y le aconsejé que se preparara para la comida de la cárcel. Colgué y bloqueé su número inmediatamente. El teléfono quedó inerte sobre la fría mesa de la sala de seguridad. Toda la indignación reprimida parecía haberse aliviado un poco. La vida era justa. El mal tenía su castigo. Y sus cobardes actos de venganza solo harían que la espada de la justicia cayera sobre él más rápido. Al cuarto día, todos los trámites legales habían sido finalizados apresuradamente por el abogado García. La demanda de divorcio estaba sobre la mesa del director de Alejandro y la orden de alejamiento había sido tramitada por las autoridades. Durante los 2 últimos días, mi teléfono no paraba de sonar con números desconocidos desde el pueblo de mi familia política, con llamadas suplicando, insultando y llorando. Pero no contesté ninguna. Esa mañana, mi madre cogió un taxi desde Alcalá de Henares para venir a verme al hotel. Me abrazó con mirada compasiva, pero con un tono absolutamente firme. Me felicitó y me dijo que sufriría solo una vez. Afirmó que meter en casa a una familia de ladrones y conspiradores solo podía acabar en traición, y me advirtió que no debía ablandarme bajo ninguna circunstancia, ya que la justicia tenía que actuar, y no debía retirar la demanda. Las palabras de mi madre me dieron una fortaleza inquebrantable. Justo después de despedirla, un mensaje de Beatriz, la hermana de Alejandro, apareció en la pantalla. Decía que estaba en una terraza de la calle Gran Vía cerca de mi empresa y me suplicaba que saliera a verla un momento para salvar a su hermano. Sonreí con amargura. ¿Salvarlo? Cuando destrozaron mi caja fuerte a las 4 de la madrugada, ¿alguien pensó en dejarme una salida? Aún así, decidí salir a ver a Beatriz. No para llegar a un acuerdo, sino para acabar de una vez por todas con las ilusiones de aquella familia. La concurrida terraza estaba llena de gente y del característico ruido del tráfico madrileño. Beatriz estaba encogida en una silla, con aspecto demacrado y los ojos hinchados. Al verme llegar, se levantó torpemente y, con manos temblorosas, empujó hacia mí un grueso sobre de papel de estraza. Llorando a lágrima viva, me dijo que la policía tenía a su hermano en el calabozo desde el lunes y que le habían dicho que su delito era muy grave. Explicó que sus padres no entendían de leyes y estaban postrados en cama. Dentro del sobre había 15.000 euros. Los ahorros de toda la vida de sus padres y dinero que ella había pedido prestado. Me pidió que lo cogiera como compensación y me suplicó que retirara la denuncia. Me senté despacio, miré el grueso fajo de billetes y luego la miré directamente a la cara. Mi voz sonó monótona y sin ninguna vacilación. Le dije que 15.000 euros era mucho dinero, pero le pregunté si sabía cuánto valían las joyas que su hermano había robado forzando la caja fuerte. Más de 20.000 euros. Eso sin sumar los bolsos de lujo y la escritura de la casa de 1 millón. Le pregunté si pretendía usar 15.000 euros para comprar la libertad de un ladrón, o para comprar el honor que su hermano había perdido. Beatriz intentó salvar la situación diciendo que, a pesar de todo, él había compartido mi cama durante 3 años, y me preguntó si me alegraba llevarlo a la ruina. Respondí con dureza que por supuesto que me alegraba de haberme librado de un nido de parásitos. Le ordené que volviera. Le dijera a sus padres que guardaran el dinero para contratar a un abogado defensor y que no intentaran usar su sucio dinero para chantajearme. Le dejé claro que ya les había dado una lección sobre la codicia y que no me obligara a repetirlo. Tras decir eso, me levanté bruscamente, cogí mi bolso, me di la vuelta y me marché, dejando a Beatriz sollozando sobre la mesa. Pero justo al llegar a la acera, cerca de un gran árbol, una figura con ropa desaliñada salió de la nada como una fiera salvaje. Era mi suegra. Estaba despeinada, con la ropa desordenada y arrugada a propósito. En cuanto me vio, pegó un chillido desgarrador, se abalanzó hacia mí y se agarró con fuerza a mi chaqueta. Empezó a gritar pidiendo a la gente que mirara a la nuera desalmada y asesina. Lloraba a gritos, tirándose al suelo sucio de la acera y montando un escándalo. Vociferaba que yo, usando mi dinero, había echado a mis suegros a la calle por la noche, y que ahora acusaba en falso a su hijo para meterlo en la cárcel y poder irme con otros hombres. Sus gritos atrajeron de inmediato la atención de la gente. Viandantes curiosos,
Clientes de la cafetería y gente del barrio formaron un círculo cerrado a nuestro alrededor. Al ver a la multitud, mi suegra intensificó su teatro. De repente, sacó un cuchillo de fruta afilado de su bolsillo. La multitud soltó exclamaciones de horror y se apartó. Se puso la fría hoja en el cuello y, llorando a mares, gritó que si no llamaba a la policía para retirar la denuncia y soltar a su hijo, se cortaría el cuello allí mismo. Quería ver si podría vivir en paz cargando con la muerte de su suegra. Y pidió a todos los presentes que fueran testigos de cómo la empujaba hacia la muerte. Empezaron a escucharse murmullos maliciosos entre la multitud. ¡Qué barbaridad! ¿Qué no era más cruel? Mira cómo va vestida de elegante. Seguro que es una mala pécora. Ante la punta del cuchillo y las miradas inquisitivas de decenas de desconocidos, mi corazón dio un vuelco. Pero inmediatamente afloró la determinación forjada en el mundo empresarial. Retrocedí un paso para mantener una distancia segura. Respiré hondo y mi rostro no mostró ni un atisbo de miedo. Levanté la cabeza y, usando el mismo tono firme e imponente con el que dirigía las reuniones, alcé la voz por encima de los murmullos. Le ordené que soltara el cuchillo, y le pregunté si pensaba usar ese espectáculo barato para limpiar los crímenes de su hijo. Miré a la multitud con dureza, y señalándola con el dedo, hablé en voz alta para que todos me oyeran. Informé a la gente de que su hijo cobraba 1.500 euros al mes pero solo me daba 400, mientras se pasaba 3 años gastándose el resto en hoteles y restaurantes con chicas jóvenes. Añadí que el piso de 1.000.000 de euros lo habían pagado mis padres y que yo sola pagaba la hipoteca de 3.000 euros al mes. Y aún así, ella y su hijo habían conspirado para robarme la mitad de mi casa y comprar otra. La multitud se quedó callada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Di un paso adelante y seguí acorralándola. Le pregunté que si me acusaba de inventarme cosas, entonces ¿quién? A las 4 de la madrugada del lunes, había ayudado a su hijo a forzar mi caja fuerte con una palanca. ¿Quién se había llevado las bolsas, las joyas de 20.000 euros y las escrituras, escapando en mitad de la noche, hechos grabados claramente por las cámaras de seguridad? Aclaré que su hijo no era la víctima, sino un ladrón que estaba esperando juicio por el robo de una gran fortuna y que había entregado todas las pruebas a la policía. El ambiente en la calle dio un vuelco y la gente empezó a criticarla inmediatamente. Ah, resulta que son unos ladrones, con amantes y luego robando la caja fuerte de su mujer. Pues a la cárcel con él, y encima viene aquí a dar pena con un cuchillo. ¡Qué gente más avariciosa! Llame a la policía para que se lleven a esta sinvergüenza de una vez. Al oír que la opinión pública se volvía en su contra y la insultaban, el rostro de mi suegra pasó del rojo a un gris enfermizo. La vergüenza y humillación hicieron que la mano con la que sostenía el cuchillo le temblara. El cuchillo cayó de su mano al asfalto con un ruido metálico ensordecedor. Se desplomó en la acera tapándose la cara, sin atreverse a decir ni una palabra más. Beatriz salió corriendo de la cafetería. La ayudó a levantarse llorando y, ocultando su rostro de vergüenza, se marcharon. Las miré por última vez con frialdad y les advertí que no volvieran a buscarme y que esperaran la citación judicial. Hice señas a un taxi y subí, dejando atrás a la multitud que se reía del barato teatro de la familia de mi marido. Observando las calles de Madrid pasar velozmente a través de la ventanilla, esbocé una ligera sonrisa. El drama había pasado y los malvados pagarían sus culpas ante la opinión pública. La verdad siempre encuentra la forma de protegerse a sí misma. Era un jueves por la tarde bastante sombrío, solo un día después del ridículo y fallido espectáculo de mi suegra en la calle. El ambiente en la oficina parecía espeso, asfixiante a pesar de que el aire acondicionado funcionaba a máxima potencia. Yo estaba sentada en silencio frente al ordenador, intentando concentrarme en la estrategia de marketing del próximo trimestre. Pero mi cabeza estaba a punto de estallar. De repente, unos golpes en la puerta interrumpieron mis pensamientos. Mi secretaria entró tímidamente y me dijo que un joven con aspecto humilde llamado Diego, que decía ser primo de Alejandro, insistía desesperadamente en verme en la recepción y que afirmaba tener algo relacionado con un asunto de vida o muerte que debía comunicarme. Fruncí el ceño y, recordando el caótico y oscuro historial de la familia de mi marido, Diego era quizás un pequeño rayo de luz. Una de las pocas personas que aún conservaba algo de decencia y conciencia. Era hijo de un tío paterno de Alejandro. Se pasaba el año trabajando en el campo. Y era una persona noble y sincera, muy diferente al carácter retorcido de su primo. Asentí y le hice señas a mi secretaria para que lo llevara a mi despacho. Al cruzar la puerta, Diego estaba temblando. Sus manos rudas y ásperas se aferraban entre sí y sudaba a mares. Con la frente empapada a pesar del frío de la habitación, llevaba una camisa a cuadros desgastada en el cuello,
y su mirada reflejaba pánico y un tremendo remordimiento. Con voz quebrada, como si estuviera a punto de llorar, me dijo que le habían contado que la policía había detenido a Alejandro desde principios de semana y que esa mañana Beatriz había tenido que hipotecar las tierras del pueblo y usar los 15.000 euros de los padres para contratar al abogado y pagar la fianza para que pudiera quedar en libertad provisional sin salir de la ciudad. Contó que la tarde anterior, mientras recogía algunas cosas sueltas que habían quedado en el piso por orden de la madre de Alejandro, encontró por casualidad un objeto escondido en un doble fondo del cajón de su escritorio. Diego metió la mano temblorosa en su vieja bolsa de lona y sacó una libreta de cuero negro de aspecto desgastado. La dejó sobre la mesa de cristal con sumo cuidado, como si estuviera depositando una bomba a punto de estallar. Me juró que no tenía por costumbre leer cosas ajenas, pero que las hojas se habían soltado y al leer algunas líneas se le aflojaron las piernas. Afirmó que Alejandro se había vuelto loco, que sabía que al entregarme esa libreta estaba traicionando a su propia sangre, pero que no podía quedarse de brazos cruzados dejando que me mataran injustamente. Mi corazón dio un vuelco. Aquellas palabras me helaron la sangre y se me puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Fruncí el ceño, alargué la mano y tomé la libreta. El tacto rugoso del cuero me produjo escalofríos de asco. Pasé a la primera página, y vi la caligrafía cuidadosa y familiar de Alejandro. Pasé a la segunda, a las del medio, y mi respiración se entrecortó, sintiendo como si una mano invisible me oprimiera el pecho impidiéndome respirar. Aquello no era un diario de confesiones habitual. En realidad, era un plan criminal detallado y calculado meticulosamente por un psicópata. Las líneas repletas de texto y tachones revelaban la extrema crueldad del hombre con el que había compartido cama durante 3 años. En una fecha indicaba que yo empezaba a sospechar sobre el dinero enviado al pueblo, y que si le pedía el divorcio y enseñaba el acuerdo prematrimonial, él se quedaría sin nada, y que no podía permitirlo. En otra fecha señalaba que debía mantener a toda costa el derecho sobre la casa, y que, si fracasaba en el robo de los papeles, la única forma era dejarme sin capacidad de obrar civilmente o silenciarme para siempre. Se me nubló la vista. Las palabras parecían bailar furiosamente en el papel en blanco. Mi mano temblaba incontrolablemente. En las últimas páginas, Alejandro había esbozado detalladamente un plan para fingir un accidente de tráfico. Había anotado las carreteras secundarias solitarias por las que yo solía conducir cuando iba de viaje de negocios, e incluso calculó cuánto le costaría contratar a un borracho para que estrellara un camión contra mi coche, o un plan para cortarme los frenos en una noche de tormenta. El objetivo final de aquel plan estaba rodeado y subrayado con un rotulador rojo como la sangre. Estado vegetativo o muerte en el acto. Mientras no haya sentencia de divorcio, sigo siendo su marido legal, y heredaré el piso de 1 millón y cobraré su seguro de vida de $500.000 de euros. Todo será perfecto. El aire de mi despacho se volvió tan frío como el de una morgue. Sentía que la sangre se me congelaba. La indignación por su infidelidad y sus robos del día anterior desapareció por completo, dejando paso a un terror absoluto que me invadía la mente. Había estado viviendo con un monstruo con cara de buena persona que no solo quería robarme, destruir mi honor y mi carrera, sino que también estaba dispuesto a quitarme la vida por un dinero sucio. No me salían las lágrimas por el inmenso asco que sentía en cada célula de mi cuerpo. Al ver mi rostro pálido como el de un cadáver, Diego cayó de rodillas sobre la alfombra, suplicándome con las manos juntas. Me rogó llorando que guardara la libreta para proteger mi vida, pero me suplicó que no se la diera todavía a la policía. Sabía que si la policía investigaba y lo acusaba de homicidio en grado de tentativa premeditado, lo condenarían a muchísimos años de cárcel. Mencionó que sus padres estaban mayores y enfermos desde el día anterior, y que Alejandro era el único hijo varón de la familia. Me pidió compasión por el riesgo que había tomado al llevarme eso, y que le dejara una salida. Apreté la libreta de cuero con tal fuerza que se me marcaron las venas de las manos y se me pusieron blancos los nudillos. Viendo a Diego arrodillado y llorando, mi compasión se mezcló con un odio absoluto. ¿Perdonar? ¿Tener clemencia por alguien que planeaba cortarme los frenos del coche para matarme? Era una ironía amarga. Sin embargo, en ese mismo instante, entre el pánico, un plan sumamente frío cruzó por mi mente. Si en ese momento llevaba impulsivamente el diario a comisaría, Alejandro y su abogado podrían alegar que solo eran garabatos absurdos escritos bajo los efectos del alcohol o de la rabia, o que yo había manipulado pruebas falsas para inculparlo de un delito mayor. Necesitaba una prueba irrefutable, una confesión directa y explícita por la que nunca pudiera excusarse ante un juez. Respiré hondo intentando recuperar el ritmo de mi respiración y manteniendo el tono de voz más tranquilo, frío y firme posible.
Pronuncié cada palabra mirando fijamente a Diego. Le ordené que se levantara. Le dije que en agradecimiento por haberme salvado la vida al traerme la libreta. Le prometía guardar el secreto temporalmente. Diego, al escuchar esto, se alegró visiblemente, se levantó a trompicones y se secó las lágrimas. Me agradeció 1000 veces, llamándome santa, pero levanté la mano interrumpiéndole tajantemente y poniendo una única condición. Le recordé que Alejandro acababa de quedar en libertad bajo fianza y le dije que no entregaría la libreta a la policía bajo una sola condición. Alejandro debía escribir de su puño y letra una confesión completa. Debía detallar su complot para arrebatarme mis bienes y sus oscuras intenciones de fingir un accidente de tráfico para matarme, y luego firmarla y poner su huella dactilar. Solo cuando tuviera ese papel en mis manos como seguro de vida, aceptaría callar y retirar la denuncia por el robo. Diego se quedó petrificado y se mordió el labio con nerviosismo. Dudó si Alejandro, siendo tan terco y orgulloso, aceptaría rebajarse a escribir una confesión. Sonreí de medio lado con una frialdad que calaba hasta los huesos, asegurándole que la escribiría. Le expliqué que Alejandro ya estaba acorralado por el robo de las escrituras, y que si Diego le dejaba caer que yo tenía su diario macabro y que si no escribía la confesión a cambio de mi silencio, lo entregaría de inmediato a la brigada de homicidios para acusarle de asesinato, lo haría. Le ordené que volviera y le transmitiera mis palabras exactamente así, dándole a Alejandro 24 horas para pensarlo y decidir su propio destino. Diego bajó la cabeza, asintió tímidamente varias veces y salió de mi despacho en silencio, proyectando su figura por el largo y solitario pasillo. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer exhausta en el respaldo de la silla y tiré el maldito diario sobre la mesa. Mi vida había estado a punto de convertirse en un objeto de cambio barato para un asesino sin escrúpulos. Mi mano acarició inconscientemente la pantalla encendida de mi teléfono, observando el calendario. Faltaban solo unos días para nuestro tercer aniversario de boda. Esta batalla a vida o muerte no podía terminar simplemente con unos pocos años de prisión por un robo menor. Un monstruo así debía ser encerrado definitivamente en lo más profundo del infierno. El viernes por la mañana, el cielo de Madrid estaba inusualmente despejado después de tantos días de lluvia. En el calendario digital de mi escritorio apareció la fecha que marcaba nuestro tercer aniversario de boda. Exactamente a las 10 de la mañana, mi teléfono vibró. Era un largo mensaje de Alejandro. Decía que se había equivocado, que sabía que no tenía cara para pedirme perdón, y me pedía que, con motivo de nuestro aniversario, nos viéramos esa noche a las 7 en el antiguo restaurante francés cerca de la casa de campo donde me propuso matrimonio. Prometió devolverme las escrituras, las joyas y entregarme la confesión que le pedí, rogándome que acudiera para darle la oportunidad de pedirme disculpas por última vez. Leí el mensaje y sonreí con amargura. Era un lobo intentando ponerse la piel de cordero por última vez, pero actuaba muy torpemente, porque a los 15 minutos, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi madre desde Alcalá de Henares, con voz temblorosa e indignada. Me dijo que mi familia política se había vuelto loca. Sus padres habían ido con una enorme pancarta y con otros parientes del pueblo hasta la puerta de su calle para armar un escándalo. Me estaban difamando públicamente, diciendo que yo era una fulana que, al tener dinero, despreciaba a su marido y lo acusaba en falso para meterlo en la cárcel. Y que los vecinos se estaban arremolinando alrededor. La rabia se apoderó de mí, pero rápidamente me contuve, respirando hondo para mantener la cabeza fría. Esa era su repugnante táctica envolvente. Por un lado, Alejandro se hacía la víctima usando el aniversario para ablandarme, y por otro, sus padres utilizaban la presión pública contra mi madre para forzarme a retirar la demanda. ¿Pensaban que yo era idiota? Le pedí a mi madre que se calmara, y le ordené que bajo ningún concepto saliera a discutir con ellos. Le dije que llamara a la policía municipal y denunciara alteraciones del orden público y difamación, y que dejara que la policía se encargara de ellos. Prometí que esa misma noche atraparía a Alejandro en una red sin salida. Colgué. Guardé la libreta negra en el bolso, conduje directamente a la comisaría que llevaba el caso del robo, y me senté en el despacho del jefe de la brigada de policía judicial. Expuse toda la situación con calma, y le entregué la libreta y los mensajes de Alejandro. El jefe, un hombre experimentado que había lidiado con todo tipo de criminales, frunció el ceño al leer las macabras líneas en las que se detallaba el plan para cortar mis frenos y matarme para quedarse con mi fortuna. Me felicitó por mi valentía y decisión. Afirmó que, aunque Alejandro estuviera en libertad bajo fianza, esas pruebas indicaban signos claros de conspiración para cometer asesinato con extrema gravedad. Me propuso seguirle el juego,
Yo acudiría a la cita para recuperar los bienes robados, y los agentes de Paisano rodearían el restaurante. Si él hacía el más mínimo movimiento amenazante, irrumpirían y lo reducirían al instante. A las 7 de la tarde, el viento que soplaba cerca del lago de la casa de campo traía el aire cortante de los primeros días de invierno. El restaurante francés mantenía su atmósfera romántica con la tenue luz de las velas y la suave música de fondo. Entré y me senté en una mesa apartada pero con buena visibilidad. Menos de 5 minutos después, apareció Alejandro. Llevaba una camisa blanca inmaculada, que yo misma le había regalado por su cumpleaños el año anterior, el pelo engominado y un rostro demacrado fingiendo arrepentimiento. Llevaba una gran bolsa de basura negra y un sobre. Se sentó frente a mí, con los ojos llorosos, interpretando tan bien su papel que cualquier otra mujer habría sido engañada. Me dio las gracias por acudir con voz entrecortada, diciéndome que traía las escrituras, las joyas y los bolsos. Me pidió que lo comprobara, y añadió que sus padres habían ido a casa de mi madre para pedirle perdón de rodillas. Me suplicó empezar de nuevo. No le eché ni un vistazo a la bolsa ni me molesté en rebatir su descarada mentira sobre sus padres, que en realidad estaban montando un escándalo con una pancarta. Mi gélida mirada se clavó en el sobre que estaba sobre la mesa, y fui directa al grano pidiéndole la confesión. Alejandro empujó apresuradamente el sobre hacia mí, y me dijo que lo había escrito todo, que admitía haber robado y que se había equivocado, rogándome que retirara la denuncia y le devolviera la libreta. Abrí el sobre despacio y saqué un papel muy fino en el que, con letras falsamente cuidadosas, admitía haber robado los documentos y las joyas por desesperación y falta de juicio, pero no había ni media palabra sobre su complot para asesinarme. Todavía creía que yo era tan estúpida como para aceptar una disculpa vaga a cambio de borrar crímenes tan atroces. Planeaba recuperar la libreta para destruir la prueba, salir impune y seguir haciéndose la víctima. Solté una carcajada estridente e irónica que resonó escalofriantemente en el ambiente romántico del local. Le dije que como actor de marido pobre lo había hecho muy bien durante 3 años, pero que su papel de hombre arrepentido era lamentable. Tiré el papel a su cara y le pregunté si de verdad creía que yo iba a negociar con mi propia vida a cambio de aquel pedazo de basura. Alejandro palideció y la sonrisa falsa se le congeló en el rostro. Preguntó qué quería decir, recordándome mi promesa a Diego. Le confirmé que había prometido no hacerlo siempre y cuando escribiera una confesión de su intento de homicidio, pero que como no había cumplido, yo tampoco. Le expuse que sabía que había intentado usar el aniversario para recuperar su diario mientras sus padres presionaban a mi madre. Le anuncié que el juego había terminado, que esa misma tarde había entregado su diabólico diario al jefe de policía, y que lo mejor de la noche era que desde el camarero hasta la pareja de la mesa de al lado, eran agentes de policía de Paisano. Mi declaración cayó como una bomba, destrozando por completo la seguridad de Alejandro. Su cara pasó del blanco al gris y luego al rojo vivo por la furia y el pánico. La máscara se cayó. Se dio cuenta de que se había metido en su propia trampa, sin carrera, sin dinero, sin casa, y con una condena por intento de asesinato a punto de caerle encima. Las venas de su frente se marcaron. Bajo la luz amarillenta del local, vi la locura, la oscuridad y las ganas de matar en los ojos inyectados en sangre del hombre que solía llamar marido. La tensión se volvió asfixiante, presagiando una tormenta terrorífica. Dentro del local, la suave melodía continuaba en marcado contraste con la locura que se apoderaba de Alejandro. Su último as en la manga había ido a parar a la caja fuerte de la policía. Lo había perdido todo. No me quedé ni un segundo más a observar su patética figura. Me levanté con frialdad y agarré la bolsa negra con mis bienes por valor de miles de euros. Le solté una frase cortante, deseándole que disfrutara de su último aniversario en libertad, y me di la vuelta para salir del restaurante. El viento soplaba fuerte en la cara. El aparcamiento del restaurante estaba en una zona apartada a unos 50 metros, envuelto en las oscuras sombras de los árboles. El sonido de mis tacones marcaba el ritmo sobre el asfalto. El silencio era tan profundo que podía oír mi propia respiración. De repente, a mis espaldas, el ruido de unos pasos pesados y apresurados se hizo cada vez más fuerte. El sonido de los zapatos de cuero golpeando el suelo era estruendoso. Mi intuición femenina me advirtió del peligro inminente. Me giré ligeramente, y bajo la luz de una farola, vi a Alejandro corriendo hacia mí como una bestia sedienta de sangre. Había perdido cualquier apariencia de dignidad, con el rostro desencajado y apretando los dientes. En su desesperación y odio por estar acorralado, se agachó y cogió medio ladrillo rojizo del borde de una obra cercana. Levantó el ladrillo con fuerza y apuntó a mi cabeza, gruñendo como un animal salvaje que,
Si lo llevaba a la muerte, me llevaría a mí primero para que me enterraran con el piso de 1.000.000 de euros. Todo ocurrió en una fracción de segundo, pero no me moví ni cerré los ojos para gritar porque sabía que la red ya estaba tendida. Policía Nacional, suelte el arma y tírese al suelo. Una voz firme y cortante rasgó la noche. Inmediatamente, de detrás de los coches aparcados y de los árboles, 4 o 5 figuras de paisanos salieron a una velocidad increíble. ¡Zasca! Un agente alto y fuerte le propinó una certera patada en la muñeca, haciendo que el ladrillo saliera volando a varios metros. Al mismo tiempo, otros 2 agentes se abalanzaron sobre él y lo derribaron contra la grava. Alejandro forcejeaba con furia, gritando insultos obscenos mientras su nariz sangraba al chocar contra la suciedad del suelo. El frío sonido de las esposas cerrándose sobre sus muñecas anuló cualquier resistencia. Fue entonces cuando realmente despertó. La ira dio paso al terror absoluto. Levantó la cabeza, lleno de lágrimas y mocos, suplicando con voz temblorosa que le salvara y diciendo que se había vuelto loco. Me mantuve a 3 pasos de distancia abrazando mi bolsa y miré al que una vez compartió mi cama, ahora tendido en el suelo como un gusano patético. Le dije que se enfrentaba a cargos de intento de homicidio y que a ver si el acuerdo prematrimonial o el circo de su madre le salvaban esta vez. Me di la vuelta y subí al taxi que los agentes habían pedido para mí. El sonido de las sirenas de los coches de policía rompió el silencio de la casa de campo, cerrando el telón de la farsa de mi exmarido. Aquel fin de semana, la noticia explotó en los medios y en las redes sociales. Numerosos periódicos digitales y foros de Internet publicaron grandes titulares escandalosos. Exclusiva: subdirector intenta asesinar a su mujer cerca de la casa de campo para robarle un piso de lujo. Se descubría la verdad de un marido ladrón e infiel y su macabro diario. Las redes ardían en indignación y las fotos de él siendo llevado esposado con su impecable camisa blanca se viralizaron. Su empresa lo despidió inmediatamente y publicó un comunicado desvinculándose de él. El golpe de gracia fue para sus padres. Ese mismo viernes por la tarde, cuando Alejandro fue arrestado, sus padres, que habían ido a protestar a Alcalá de Henares, fueron dispersados y multados por la policía por alteración del orden público. Cuando volvieron a la pensión barata que Beatriz había alquilado, la noticia de los cargos penales de su hijo les cayó como un mazo. El padre sufrió una crisis de hipertensión y se desmayó, mientras la madre lloraba sin consuelo en la cama. 3 días después, recibí una llamada suplicante de Beatriz pidiendo verme por última vez. Nos vimos en una cafetería ruidosa junto a la estación de Atocha. Mientras yo tomaba un té amargo con calma, la gente frente a mí ya no eran los arrogantes que reclamaban mis bienes. Parecían haber envejecido 10 años, con el pelo canoso y las caras arrugadas. A sus pies estaba el mismo saco de arpillera sucio con el que habían entrado a mi casa para robarme el dormitorio y que ahora era su único equipaje para huir de la humillación. La madre sacó temblando un paquete negro de su ropa, donde estaban los 15.000 euros en billetes grandes que Alejandro le había estado enviando a mis espaldas todos esos años. Con voz quebrada, me pidió perdón, admitiendo que se había dejado cegar por el dinero y había ayudado a su hijo a hacerme daño. Me rogó que cogiera el dinero y que los perdonara, arrodillándose junto a su marido sobre las baldosas de la estación. Al ver aquel dinero, que procedía de los meses en los que yo me apretaba el cinturón para pagar la hipoteca, sentí lástima. Pero no me ablandé. Tomé el fajo, lo metí en mi bolso, me levanté y, con voz firme como el acero, les dije que aceptaba mi dinero de vuelta pero que no habría perdón. Les dije que la tragedia de su hijo no era culpa mía, sino de su insaciable codicia y de cómo ellos le habían educado y encubierto. Les aconsejé que se llevaran el saco a su pueblo y rezaran por su hijo en la cárcel el resto de sus vidas. Di media vuelta y me perdí en el ajetreo de la estación. A mis espaldas, el silbato del ave sonó ruidosamente, llevándose consigo la avaricia más oscura hacia un pasado que yo enterraría para siempre. Casi 1 mes y medio después de aquella terrible noche, se celebró el juicio de conciliación por nuestro divorcio en el juzgado. El despacho del juez estaba tan silencioso que se oía el tic-tac del reloj. Alejandro llegó esposado desde prisión preventiva. Apenas lo reconocí. Le habían rapado el pelo. Su piel estaba grisácea y vestía la típica ropa holgada de presidiario, caminando como un alma en pena. Aquellos ojos que una vez quisieron matarme ahora solo reflejaban un vacío arrepentimiento tardío. El juez revisó los papeles, y ante las pruebas irrefutables de infidelidad y los cargos penales por robo y homicidio en grado de tentativa, la conciliación fue un mero trámite. Su abogado defensor pagado con la hipoteca de la tierra de sus padres le recomendó firmar el divorcio de mutuo acuerdo. Le explicó que, al hacerlo sin reclamar los bienes absurdamente,
El tribunal lo consideraría una muestra de arrepentimiento y atenuante que podría salvarle de la pena máxima. Alejandro, cabizbajo, tomó el bolígrafo con manos temblorosas. Me miró por última vez con súplica, intentando decir algo, pero terminó firmando el documento de divorcio. Aquella firma puso fin a mis 3 años de ceguera y rompió mis lazos con aquella familia tóxica. Con la sentencia de divorcio sellada en la mano, salí del juzgado y respiré profundamente el frío aire de Madrid, sintiéndolo ahora increíblemente puro y revitalizante. El enorme peso de mi pecho había desaparecido por completo. Esa tarde volví al piso de 1.000.000 de euros. Contraté a una empresa de limpieza y tiré a la basura todo lo que me recordaba a él. Desde la cama hasta el sofá rajado. Viendo el piso vacío y reluciente, sonreí. Había cumplido su ciclo y no me quedaban ataduras en aquel infierno. El lunes siguiente, me puse un elegante traje beige y volví al trabajo. La tragedia me había curtido y hecho más fuerte. Enseguida me llamó mi jefe, el director Martín, a su despacho con vistas a la ciudad. Me preguntó si todo se había resuelto. Y, al confirmarle que estaba lista al 100%, me sirvió un té y me felicitó por mi asombroso manejo de una situación tan límite usando la ley. El director Martín sacó un proyecto y me dijo que la empresa iba a abrir una gran sucursal en Andalucía, en Málaga. Querían que yo fuera la directora de la filial sur. Con el doble de sueldo, coche de empresa y acciones. Un reto perfecto para una mujer tan capaz. Málaga. Un lugar soleado y cálido, lejos de los recuerdos grises. Sin dudarlo un segundo, le di la mano y acepté el puesto, prometiendo superar todos los objetivos. Aquella noche celebré con mi amiga Lucía en un bar de tapas del barrio de La Latina, comiendo rabo de toro y bebiendo cerveza. Le conté que iba a vender el piso y me compraría uno frente al mar en la Costa del Sol. Lucía brindó conmigo, feliz de que dejara atrás las malas energías, y me aconsejó que, ya que me iba al sur, buscara un hombre en condiciones. Nos reímos a carcajadas. A mediados de diciembre, mientras Madrid sufría un frío polar, yo estaba en la terminal T4 del aeropuerto de Barajas con un ligero abrigo. Mi piso se había vendido rápidamente a una pareja joven, y el dinero me alcanzaría para una vivienda de lujo con vistas al Mediterráneo. Mi madre me llamó justo antes de embarcar. Me contó que Alejandro había enviado una carta desde la cárcel, donde cumpliría 17 años de condena, pidiendo perdón, diciendo que se arrepentía de perder a una gran mujer por la codicia, y deseándome lo mejor. Mi madre me informó de que ni siquiera la leyó entera y la quemó directamente. Le respondí sonriendo que había hecho lo correcto y que la basura iba a la basura. Me despedí con un te quiero. Tomé mi vuelo rumbo a Málaga. Al salir del aeropuerto de Málaga Costa del Sol, me abrazó la cálida y soleada atmósfera del sur, un cambio total que me llenó de energía. Al día siguiente, en mi espectacular nueva oficina, conocí a Carlos, un director de una empresa socia. A diferencia de otros directivos, era sencillo, brillante y muy educado. Nuestra reunión de 2 horas fue un baile de mentes afiladas, lleno de respeto mutuo y profesionalidad. Me felicitó sinceramente por mi proyecto, transmitiendo una seguridad y empatía que nunca tuve en mi matrimonio. Al final del día, observando el puerto iluminado de Málaga, me preparé una manzanilla y sonreí. Los monstruos del pasado habían pagado su precio y yo, negándome a ser la víctima y luchando como una guerrera, había encontrado un nuevo y radiante futuro, y este hermoso sol de Málaga era la mejor prueba de ello. Mi historia termina aquí, pero la verdadera y brillante vida de Carmen apenas comienza. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir. Hasta la próxima.